Hola a todos los seguidores de Hoai Cajoy. Quiero compartir con ustedes una historia llena de dolor y tensión. El oficial de policía Hung, mientras realizaba su misión, fue sorprendido por un grupo de delincuentes que lo emboscaron y lo vengaron de manera brutal. ¿Logrará regresar a salvo con Hoai Ca? ¿Y por qué estos criminales lo eligieron a él? Esta historia no es solo un enfrentamiento entre el bien y el mal, sino también una lección sobre la venganza, la lealtad y el sacrificio. Sin duda, es una pregunta que te hará reflexionar. Sigue el video hasta el final para descubrir las respuestas a estos misterios. El grupo de delincuentes estaba reunido discutiendo sobre el cargamento ilegal que iban a pasar por la frontera. Sin embargo, la situación se había vuelto más tensa que nunca. Hace unos días aparecieron dos policías nuevos que siempre estaban vigilando, lo que dificultaba mucho el negocio del grupo. Este cargamento se complicó aún más con varios contratiempos, lo que hizo que el grupo perdiera bastante dinero. Empezaron a darse cuenta de que desde que los dos policías llegaron, cada vez que intentaban transportar la mercancía, había algún problema. Las pérdidas seguían aumentando día tras día. Finalmente, uno de los miembros del grupo regresó con una cara de desesperación. Toda la mercancía había sido perdida. El líder furioso aseguró que los dos policías eran la causa de su fracaso. Los tres empezaron a hacer cuentas y planear una venganza. Decidieron que tenían que actuar rápido, emboscar a los culpables y no dejar que se escaparan del castigo que merecían. Los tres delincuentes se acercaron al lugar de trabajo de Hung, estacionaron el coche y comenzaron a observar. Sin embargo, al mirar dentro de la oficina no vieron a Hung. El líder miró a su alrededor con una expresión de frustración. Se dio cuenta de que tal vez Hung no estaba allí ese día. No podían dejar pasar esta oportunidad. La jornada laboral estaba por comenzar, pero aún no veían a Hung. El líder rápidamente dio la orden a su gente. Ahora esconde el coche, no dejéis que nos descubran. Todos hicieron caso y se ocultaron en un área cercana, esperando el momento adecuado. El líder decidido afirmó: hoy de alguna manera lo atrapamos. Seguro que él va a venir. Ahora métanse aquí, él va a aparecer. Los tres esperaron en silencio, pero poco después uno de ellos notó algo y dijo: atención, él va a regresar aquí en breve. El líder siguió observando y de repente vio un coche conocido a lo lejos. Uno de los hombres en el grupo reconoció rápidamente: parece que él viene, pero ¿por qué está con alguien más? Poco después el coche se detuvo y el líder afirmó: él llegó. En un momento seguro que se va a ir. Viendo que no quedaba mucho tiempo, el líder decidió dar la orden: ahora vamos a irnos, preparen todo para la emboscada. El grupo asintió al unísono, listos para lo que se avecinaba. En la oficina, Hung y la pasante estaban conversando sobre el trabajo. Hung invitó a la chica a sentarse y le pidió que esperara a Min por un momento. Mientras esperaba, Hung aprovechó para darle algunos libros y explicarle sobre el trabajo de sensibilización para la comunidad, especialmente sobre el problema del matrimonio infantil, que es bastante común en esta zona. Hung también enfatizó que ella trabajaría con Min, quien la apoyaría en la tarea de sensibilización. Hung continuó explicándole las normativas del gobierno relacionadas con el matrimonio infantil y los matrimonios precoces. Le sugirió que leyera los documentos y luego resumiera la información para explicársela a la gente de manera sencilla. La gente de la zona no siempre tiene una educación formal, por lo que es crucial simplificar la información para que puedan entenderla. La chica se sintió un poco preocupada porque los documentos eran largos, pero Hung le aseguró que solo necesitaba resumir los puntos principales para facilitar la comprensión de la comunidad. Ella asintió agradecida y se preparó para comenzar con el trabajo. Justo en ese momento Min llegó y Hung lo invitó a sentarse. Hung presentó a Mai, la pasante, a Min y le explicó que Mai recién se había graduado, tenía una formación completa y la ayudaría en el trabajo de sensibilización,
especialmente sobre temas como el matrimonio infantil y los matrimonios precoces. Min agradeció a Jung por sumar más personal en un momento tan difícil. También compartió la situación de la zona con muchas dificultades económicas y falta de desarrollo. Min estaba contento de tener a Mai, una recién graduada en economía, para ayudar a la comunidad a mejorar la economía. Aunque Mai apenas comenzaba su trabajo, estaba muy decidida y deseaba hacer un buen trabajo. Ella esperaba recibir orientación y apoyo de Min. Min la consoló y le aseguró que la ayudaría en todo lo que pudiera. Los dos comenzaron a discutir cómo llevar a cabo la sensibilización, especialmente cómo hacer que la comunidad entendiera las políticas del gobierno, en particular, la importancia de erradicar las costumbres del matrimonio infantil y los matrimonios precoces. Min mencionó que muchas familias en la zona estaban planeando que sus hijos abandonaran la escuela para casarse temprano, y sugirió que Mai lo acompañara a visitar esas familias para sensibilizarlas. Min también destacó que la zona enfrentaba muchos problemas con la infraestructura, especialmente con las carreteras. Las calles eran muy difíciles de transitar, lo que dificultaba el transporte de mercancías y afectaba la economía. Sin embargo, Min comentó que el gobierno había asignado presupuesto para mejorar las carreteras, restaurar puentes y reparar los daños causados por desastres naturales. Le advirtió a Mai que el trabajo aquí no sería fácil, especialmente en lo que respecta a la sensibilización y el desarrollo económico. Min también mencionó el trabajo que Jung había realizado para erradicar el contrabando. Aunque se habían desmantelado muchas operaciones ilegales, los grandes traficantes aún no habían sido atrapados. Por lo tanto, le advirtió a Jung que tuviera más cuidado en el futuro. Los tres eran conscientes de que el trabajo para mejorar la economía y la vida de la comunidad sería un esfuerzo largo y difícil, pero estaban decididos a llevarlo a cabo juntos para ayudar a la gente a comprender mejor la ley y a desarrollar una economía sostenible. Los tres delincuentes se movían sigilosamente, ejecutando el plan de emboscada que habían preparado meticulosamente. Colocaron un árbol grande en medio del camino, bloqueando la ruta para crear una oportunidad de atacar por sorpresa. Cada uno tomó una rama pequeña y se preparó. Se ocultaron en puntos estratégicos, listos para observar y esperar sin dejar ningún rastro de su presencia. El tramo de carretera que eligieron para la emboscada estaba bastante vacío, sin tráfico. Aprovechando la oscuridad y la vegetación que los rodeaba, estaban convencidos de que Jung no sospecharía nada. Para no ser detectados, guardaron los vehículos con cuidado y se ocultaron en la sombra, esperando a que el objetivo se acercara. Sabían que cuando Jung pasara por allí, sería el momento perfecto para actuar. Los tres permanecieron en completo silencio, con los ojos fijos en el camino, totalmente concentrados en la tarea que tenían por delante. En ese momento, cualquier error o duda podría arruinar su plan. Pero estaban acostumbrados a la tensión. Esperaron pacientemente hasta que Jung apareciera en su línea de visión. Desde lejos, el coche de Jung empezó a acercarse lentamente, avanzando por el camino. Jung no tenía idea de la emboscada que le esperaba. Condujo con normalidad como cualquier otro día, concentrado en su trabajo y sin prestar atención al camino por delante. Cuando el coche de Jung se acercó al árbol bloqueando la vía, él de repente notó el obstáculo. Detuvo el coche y se dispuso a levantar la rama, pero en ese preciso momento, los tres delincuentes saltaron de sus escondites. Ya estaban listos para atacar. El caos estalló cuando Jung, completamente sorprendido, no tuvo tiempo de reaccionar. Justo cuando la situación se volvía más tensa, una chica desconocida apareció desde la distancia, corriendo rápidamente hacia Jung al ver que estaba siendo atacado. Al acercarse, vio la sangre fluir de su cuerpo y su rostro se llenó de preocupación y pánico. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? La chica no dejaba de preguntar, sus ojos llenos de miedo, mientras intentaba encontrar una manera de ayudar. ¿Qué te pasa?, preguntaba una y otra vez, sus manos temblorosas, intentando sostener a Jung.
La sangre fluía en exceso, lo que hacía que la chica se sintiera aún más desesperada. ¿Qué hacemos ahora? ¿Por qué está saliendo tanta sangre? Estaba casi sin ideas sobre cómo ayudarlo en esa situación. El sentimiento de impotencia la invadió, pero no se rindió. Tenemos que buscar ayuda, dijo tratando de calmarse, decidida a no dejar que Jung estuviera en peligro. En ese momento rezaba en su interior para que Jung pudiera sobrevivir, para que pudiera superar esta crisis. ¿Podrá esta chica salvar a Jung? ¿Y cómo reaccionará Joaika al enterarse de lo sucedido? Dale like y suscríbete al canal para seguir el próximo video y acompañarnos en esta emocionante travesía.